La meteorización. La meteorización básicamente es la desintegración y descomposición de la roca que se encuentra en la superficie de la Tierra o cercana a esta. Esto es debido a la exposición ante agentes biológicos y atmosféricos. Dentro de la meteorización es muy importante mencionar sobre el tema de la erosión. La erosión es el proceso de desgaste de la superficie terrestre, que es resultado de la acción de las fuerzas de la naturaleza y el transporte de los productos disueltos mezclados ya con otros materiales de un lugar a otro. El desgaste básicamente se produce cuando la roca es partida y disuelta en pequeñas partículas debido a los procesos químicos, físicos y biológicos. Dentro de la erosión existen cuatro tipos, que son la erosión eólica, que es producida por el viento, que generalmente se desplaza en zonas de alta presión a otras de baja presión y con su fuerza transporta materiales erosionados. También está la erosión hídrica, que está provocada por el agua de lluvia, que sería una erosión pluvial, y los flujos de agua, que serían una erosión fluvial. Estas transportan las partículas de las rocas desgastadas y las depositan a menor altitud, así como el movimiento de las rocas, por ejemplo, que sería una erosión marina, que cuenta con una energía cinética que transporta las partículas de arena a otros lugares. Ahora, la erosión antrópica es la generada por los seres humanos y sus actividades tales como la agricultura, la industria, la construcción de infraestructuras, el sobrepastoreo, la deforestación y este tipo de erosión, por decirlo así, causa la pérdida de capa superficial del suelo, de manera que crea un suelo artificial que se encuentra altamente influido por la actividad humana. Y por último está la erosión glaciar, que es dada por los glaciares, como dice su nombre, que son grandes acumulaciones de hielo cubiertas por nieve, típicas de las zonas de montañas o de costas de grandes acantilados. Si la base de hielo es como la base de hielo empieza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato, erosionando todo su paso. Bueno, continuando con la exposición, tipos de meteorización, física o mecánica. La meteorización física resulta de los cambios de temperatura, tales como el calor intenso o la acción del agua al congelarse en las grietas de las rocas. Los cambios de temperatura expanden y contraen las rocas alternativamente, causando granulación, separación en escamas y una laminación en las capas exteriores. Este tipo de meteorización causa el rompimiento de la roca, pero sin afectar su composición química o mineral. La roca se va quebrando, facilitando el proceso de erosión y los cambios se perciben en sus condiciones físicas. Algunos de esos factores son la gelifracción, son producidos por el aumento del volumen del agua congelada en las grietas y fisuras de las rocas, ocasionando el rompimiento de las rocas aflorantes, debido a la coacción que pequeños trozos de hielo despliegan sobre las mismas. Se explica que el agua, una vez congelada, incrementa su valor un 9% y ese líquido, al estar dentro de las rocas, genera una gran presión de las paredes que hace que se partan. Descompresión es la fractura o resquebrajamiento que se presenta en las rocas ígneas, quedando expuestas a la erosión. El proceso que genera estas capas semejantes a las de una cebolla se denomina lajeamiento. Las rocas enterradas en lo profundo de la corteza terrestre soportan una enorme presión debido al peso de las rocas o sedimentos superficiales y también en una profundidad se encuentran a mayor temperatura en comparación a las rocas cercanas a la superficie debido al gradiente geotérmico de la Tierra. Como resultado, la presión que afectaba a esta roca disminuye y hace que el macizo rocoso enfríe, por lo que un cambio en la presión y la temperatura hace que la roca cambie ligeramente de forma.
Estos cambios físicos hacen que la roca original se fracture o rompa. Las grietas naturales que se forman son debido a la eliminación de la sobrecarga o al enfriamiento y las conoce como diaclasas o juntas de descompresión. Expansión térmica. Este fenómeno es producido por los cambios bruscos de temperatura. El calentamiento de una roca produce expansión y el enfriamiento contracción. La dilatación y reducción repetida de minerales son índices de expansión diferentes. Deben ejercer lógicamente cierta tensión sobre la capa externa de la roca. Este proceso de expansión térmica crea fuerzas suficientes para hacer que la parte exterior de la roca se rompa en forma de láminas y piezas laminares. Actividad biológica o bioclastía consiste en la transformación que provocan en las rocas algunos seres vivos. Como los árboles con sus raíces pueden fragmentar físicamente las rocas, o los animales excavadores, que también hacen sus madrigueras desmenuzando las rocas, y a través de las sustancias que segregan dejarán sus huellas en las rocas. Por ejemplo, las termitas provocan una alteración de consideración en los minerales del suelo y del subsuelo. En tanto, esa alteración favorece el crecimiento de las plantas. Doy pase a mi compañero. Meteorización química. La meteorización química es la descomposición de los componentes de las rocas y las estructuras internas de los minerales. En esta meteorización, el agente más importante es el agua. Además, es el responsable del transporte de iones y moléculas, los cuales están implicadas en el proceso químico. Además, produce una transformación química, transformando los minerales en otra sustancia, provocando que la roca pierda cohesión y ésta se altere. Los principales procesos de meteorización química. Entre estos encontramos la hidratación. Es el proceso por el cual el agua se combina químicamente con un compuesto. Cuando las moléculas de agua se introducen a través de las redes cristalinas de las rocas, estas producen una presión que causa un aumento de volumen que en algunos casos puede llegar al 50%. Cuando estos materiales transformados se secan, se produce el efecto contrario, es decir, se genera una contracción y esta se resquebraja. En la oxidación se produce por la acción del oxígeno, generalmente cuando es liberado en el agua. En la oxidación existe una reducción simultánea, ya que la sustancia oxidante se reduce al adueñarse de los electrones que pierde la que se oxida. Los sustratos rocosos de tonalidades rojizas, ocres o parduzcas tan abundantes se producen por la oxidación del hierro contenido en las rocas. Hidrólisis es la descomposición química de una sustancia por el agua que a su vez también se descompone. En este proceso el agua se transforma en iones que puede reaccionar con determinados minerales, a los cuales rompen sus redes cristalinas. Este es el proceso que ha originado la mayoría de materiales arcillosos que conocemos. Disolución. En la disolución consiste en la incorporación de las moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente, como por ejemplo el agua. Mediante este sistema se disuelven muchas rocas sedimentarias, compuestas por las sales que quedaron al evaporarse el agua que las contenía en solución. Carbonatación. Consiste en la capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí mismo o para disolverse en el agua y formar ácido carbónico en pequeñas cantidades. El agua carbonatada reacciona con rocas cuyos minerales predominantes sean calcio, magnesio, sodio, potasio, estos dando lugar a los carbonatos y bicarbonatos. Dentro de los factores que intervienen en la meteorización están el clima y la roca.
El clima agrupa los factores atmosféricos que regulan la intensidad de la meteorización. Entre los más importantes está el agua, la temperatura y el viento. En cuanto a la roca, pues durante la meteorización de una roca se cambia el contenido modal de los minerales. Por ejemplo, la meteorización afecta primero a las plagioclasas y después a los feldespatos. En cuanto a la serie de Bowen en sí, se representa con un diagrama en forma de Y, con líneas horizontales que van intersectando varios puntos para poder indicar los rangos de las temperaturas. La primera línea, visualizando desde arriba hacia abajo, representa la temperatura de 1800 grados centígrados y se manifiesta en forma de rocas ultramáficas. Esta es la primera sección, ya que no puede formarse minerales en temperaturas mayores a esta. La segunda sección comienza a los 1100 grados centígrados y entre esta temperatura y la de 1800 grados centígrados es en donde se forman las rocas máficas. La tercera sección comienza a los 900 grados centígrados y termina en los 600 grados centígrados. Esta última representa el punto en donde los brazos del diagrama se unen y descienden en una sola línea, entre los 600 grados centígrados y los 900 grados centígrados, donde se forman las rocas intermedias. Inferior a esto se cristalizan las rocas fésicas. Dentro del diagrama de la serie de Bowen existen dos tipos de serie, que sería la serie discontinua y la serie continua. La serie discontinua es la parte izquierda del diagrama, que es un camino que muestra la formación de minerales que son ricas en hierro y magnesio. El primer mineral que se forma en los 1800 grados centígrados es el olivino, seguido del piroxeno que se forma en los 1100 grados. Estos minerales son ricos en hierro, magnesio, silicio y oxígeno. En los 900 grados centígrados aparecen las anfíboles y por último en los 600 grados centígrados se forman las biotitas de una forma estable. La serie continua básicamente se llama así porque se forma el mineral feldespato en una serie continua y gradual que comienza con alta proporción de calcio, pero se va caracterizando por una mayor formación de feldespatos basados en el sodio. A la temperatura de los 900 grados centígrados, el sistema se equilibra, los magmas se enfrían y los iones de calcio se agotan, por lo que a partir de esta temperatura la formación de feldespatos se basa principalmente en los feldespatos de sodio. Esta rama culmina a los 600 grados centígrados, donde la formación de los feldespatos es casi al 100% sodio. Factores. El material mineral meteorizado, o mejor dicho, la roca madre, es la principal que influye en la formación del suelo. Afecta la velocidad de meteorización y la fertilidad del suelo. Dos rocas madres iguales pueden formar diferente suelo y dos diferentes pueden hacer el mismo tipo de suelo. Acá hallamos al tiempo. El suelo está influido por la duración de procesos. Cuanto mayor tiempo ha estado formándose el suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre. Clima. La temperatura y las precipitaciones son elementos que ejercen el efecto más fuerte sobre la formación del suelo. La temperatura, precipitación, determina si predomina la meteorización química o mecánica. Plantas y animales producen materia orgánica al suelo. Es raro el suelo que carece de ello. La descomposición de esto produce ácidos orgánicos. Topografía. La distancia de un terreno puede variar en una gran medida en distancias cortas. Ningún factor individual es responsable del carácter de los suelos. Acá hallamos los tipos de suelos. El horizonte O tiene una gran cantidad orgánica. El horizonte E es una capa de color claro que contiene materia orgánica disminuida. El horizonte B, denominado zona de acumulación. El horizonte C, una capa caracterizada por roca madre parcialmente alterada. A continuación, hablaré sobre la formación del suelo. Por su formación, los suelos pueden ser transportados o residuales. Los suelos transportados se relacionan con la erosión,
que conlleva la disgregación, movimiento y acumulación de los restos de roca. Como ya vimos anteriormente, la roca se disgrega en partículas más pequeñas por meteorización física o química. Luego, estos fragmentos de roca son transportados por agentes como agua, aire, hielo, gravedad y seres vivos, para finalmente depositarse en una zona deprimida de la corteza, donde se acumularán y sedimentarán. Es por eso que también se llaman suelos sedimentarios. Por otro lado, los suelos residuales tienen mayor relación con la meteorización, es decir, cuando los fragmentos permanecen in situ. Esto sucede cuando la velocidad de descomposición de la roca es mayor que el arrastre de los productos, provocando que se acumulen. Esto depende de factores mencionados anteriormente en el área de meteorización. Como se puede apreciar en la imagen, vemos cómo la roca madre se va meteorizando, quedando las partículas por encima de esta. Al respecto de la clasificación, existe el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Este se basa en el tamaño de las partículas. Existen 5 tipos de suelos, los cuales son grava, arena, arcillo, lima y orgánico. Esta división se hace a partir del ensayo granulométrico, para el cual se usa la técnica del tamizado. Para hablar más sobre la clasificación, en primer lugar, nos referimos a suelos gruesos cuando más del 50% de la muestra no pasa del tamiz número 200. En esta sección se encuentran las gravas y arenas. Asimismo, para suelos finos, la muestra debe pasar más del 50% del tamiz número 200, sucediendo esto en la arcilla y el limo. En segundo lugar, para la distinción entre la grava y la arena, se usa el tamiz número 4. Si más del 50% se retiene en este, se considera grava. Por el contrario, si más del 50% lo pasa, se considera una arena. Cabe recalcar que el porcentaje de suelo fino es importante. Si este es menor del 5%, se puede clasificar como bien y mal graduada, dependiendo de los coeficientes de uniformidad y curvatura. Por otro lado, si este supera el 12%, se debe considerar por su clasificación de suelo fino, pudiendo ser limo o arcilloso. Y si está entre el 5 y el 12%, se combinan las dos clasificaciones anteriores, como pueden ver en pantalla. Ahora, respecto a los suelos finos, para la distinción entre una arcilla y limo no se usa la técnica del tamizado, sino la carta de plasticidad. Aquí se toma en cuenta el índice de plasticidad y el límite líquido. La arcilla se ubicará por encima de la recta IPA y los limos por debajo. Asimismo, estos podrían ser de alta o baja comprensibilidad de acuerdo al límite líquido. Muchas gracias.